Si mantienes esa perspectiva, te darás cuenta de que el mundo real es desagradable. Quizás mi mundo no sea tan malo, pero aún así me odio. Tu corazón es el que percibe una realidad cruda y llena de sufrimiento. Tu corazón interpreta la realidad como algo verdadero. Es como ves la realidad y cómo la interpretas. Lo que está dentro de tu corazón cambiará con el simple hecho de esos cambios sutiles. Igual que las personas, existen muchas verdades. Pero solo una verdad es para ti, misma que está limitada a una visión parroquial, construida con información manipulada solo para protegerte. Se trata de una verdad idealizada. Una persona no puede soportar por mucho tiempo una visión así, no vale la pena. Las personas solo pueden dimensionar el mundo por medio de su pequeña comprensión. La gente intenta observar el mundo utilizando las verdades que los demás les dicen a otros. Que la luz del sol te dé felicidad. Que la lluvia te provoque melancolía. Dejas de sentir todo eso porque los demás te dicen que lo hagas. Pero la lluvia también produce momentos divertidos. La verdad encarnada dentro de una persona es delicada. Puede cambiar dependiendo de cómo interpreta ciertos temas. Eso es exactamente lo que hay en la verdad de una persona. Y esa es la razón por la que eres curioso tratando de encontrar verdades profundas. Simplemente no estás acostumbrado a recibir afecto de los demás. Por eso creo que no debes preocuparte por lo que los demás puedan pensar de ti. Pero, ¿entonces todos me odian? ¡Eres un idiota! Solo te la pasas asumiendo lo que los demás piensan de ti. Pero, en verdad me odio. Aquellos que se odian jamás podrán amar y tampoco podrán confiar en los demás. Soy un cobarde, deshonesto, un fraude. Soy tan débil. Si aprendes sobre ti, dejarás de ser tan duro contigo. Odio lo que soy. Pero tal vez podría cambiar y aprender a amarme. Tal vez va a ser bueno que me quede aquí. Sí, soy lo que soy. Soy lo que soy. Y quiero serlo. Quiero estar aquí. Está bien que me quede aquí. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades! 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 Felicidades. ¡Felicidades! Muchas gracias. Discurso final del anime Evangelion. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y hoy vamos a hablar de la filosofía de la redención. ¿Qué significa redimir? Rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo, librar de una obligación o extinguirla, poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. La palabra redimir viene del latín redimire, formado por el prefijo red, que significa hacia atrás, reiteración, como en redundancia, rédito, redactar, y el verbo emere, comprar. Se refiere a comprar algo que se ha vendido, como la hipoteca de una casa, la libertad de un esclavo, o pagar por los pecados. ¿Qué tanto puede influenciar una idea en nuestras vidas?
En nuestro día a día es una palabra que ha tomado un gran valor social, cultural y político. Buscamos a diario algún tipo de redención. Nos vemos constantemente enfrentados a nuestros demonios internos. Intentamos pagar nuestras culpas constantemente. Buscamos liberar del pecado a nuestro espíritu. Y es que si no tenemos la esperanza de redención, perdemos de alguna forma nuestra fe. Y eso se me hace bien interesante con el audio que escuchamos al inicio de esta serie, que marca un montón de generaciones y marca la forma de narración y de construcción de este género del anime en adelante. Bueno, es interesante. No puedo hablar sobre el anime en sí porque no soy un gran asiduo consumidor del anime. Pero hace mucho tiempo que no escuchaba esta parte, que es justamente el final. Es el capítulo más extraño de Evangelion, ¿no? Sí. Este capítulo raro, de autosuperación. Y te decía, se me hace muy interesante reescucharlo sin tener la imagen. Porque no recuerdo bien cómo la sucesión de imágenes, pero el momento en el que él de alguna forma decide enfrentarse a sí mismo, o sea, a su propio pensamiento derrotista, suena como un huevo rompiéndose, como que él está saliendo de este cascarón de culpa, de miedo, de tristeza, de ira. Es tal vez la parte por la que esta serie se volvió tan relevante es quizás justamente este final, el que es muy filosófico, muy existencial del personaje, que durante toda la serie tiene mucho miedo, no quiere enfrentar lo que enfrenta, no sabe realmente para qué está ahí. Y es en este momento, como de lo que yo recuerdo, es que él está como sentado solo en el vacío. Sí. Entonces está él ahí, como que en este momento de autoconversación en el que es como que escuchara las voces de todos los demás dentro de él. Y es que ahí hubo un momento que estábamos escuchando el audio que me dio risa porque me impresionó, porque no lo recordaba. Y es que le están diciendo, ¿no?, que muchas de las cosas, mejor dicho, muchas de las formas en las que percibes las cosas están ya direccionadas por tu entorno sociocultural. Ajá. Y le dicen, pero mira, a veces la lluvia te dicen que es melancolía, pero a veces la lluvia también trae momentos felices. Ajá. Bueno, y una serie de cosas más. A lo que él responde, entonces eso significa que todos me odian. Sí. Y es un momento en el que le dice, no, eres un tonto, no te estoy intentando hablar de eso. Ajá, sí. Sí. Ajá. No, sí, dime. O sea, como que lo que me ha gustado y lo que me tiene así como... No tengo nada realmente en concreto que decirte, solo como una maraña de cosas que sucedieron en cascada, porque así es la vida. Entonces me puse a buscar sobre la redención. Está, ¿cómo se dice esto? Secuestrada por las cuestiones religiosas. Pones redención y 10 páginas más allá, lo único que encontraba era cuestiones cristianas, católicas, religiosas. Pero es que es importante porque no hay que olvidarse de dónde viene la palabra. Etimológicamente significa pagar. Uh-huh. Pagar por que te devuelvan algo, ¿no? Y la iglesia tiene su fama de cobrarte. De cobrarte franquicia. Hasta por los pecados. Ajá, es un modelo económico capitalista de primer orden, o sea, les funcionó y como me decía algún profesor, es la primera gran empresa. Sí, y se mantiene hasta ahora con una vigencia como Coca-Cola. Sí. Y más allá de eso, entonces... Pero por suerte, perdón que te interrumpa, por suerte, ese significado o esa definición no es la que supongo yo que tenemos. Cuando yo estaba haciendo también la búsqueda y la investigación para hablar hoy, mis temas de redención iban más cercanos a una cuestión espiritual que al hecho en sí de traer algo de vuelta hacia mí. O sea, para mí en la redención no había yo perdido nada. Más bien estaba buscando algo.
nuevo ser, un una nuevo nueva ser. forma. Sí, sí, Sí. pero tal vez no que no lo había perdido. Ujú. Ahora, pues, entendiendo la definición Ujú. y la etimología, se me hace bonito, ¿no? Es de alguna forma buscar esto o pagar por esto que no lo tengo, todo de manera metafórica. Ujú. O sea, ¿cómo pago yo por limpiar mi espíritu? El pago es interior, el pago es interno, entonces es mi enfrentamiento conmigo mismo. Y el pago, como diría Mujica sobre el trabajo, es con tu tiempo. Es con tu tiempo muchas veces, claro. Ajá. O sea, los pagos son de diferentes formas. Exacto. Pero claro, bueno, lo que sucedió era esto. Hay que saber por entonces- qué pagar también. Sí. Perdón, ya. Entonces estaba buscando todas estas cosas. No encontraba nada y a mi mente se vino la cosa de Evangelion porque recordaba muy vagamente el final. Entonces me puse a buscar y al poner eso y al estar buscando otras cosas me apareció este libro, La filosofía de la redención, que es de un autor muy poco conocido, murió muy joven a los 34 años y es Philip, uy Dios, nunca puedo recordar ni pronunciar su nombre. Mainlander, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero pues así es como lo lees en español. Y este autor resulta que se me hizo muy interesante porque escuché su vida y le hice como un parangón con la del personaje del Shinji. Es una persona muy melancólica, cuya vida estuvo marcada por, como él mismo decía, una melancolía que arrastraba de su madre y de su abuela, como que eran personas muy taciturnas. Un hermano se suicidó, otro hermano se suicidó, él mismo se suicidó. Su hermana, que fue quien recogió algunas cosas póstumas, algunas cartas y demás, terminó suicidándose. Es decir, es como que había una línea muy pesada de ahí, de una tristeza y de una melancolía, que estaba dentro de un tiempo, él es del finales del siglo XVIII, y que estaba en medio de todo este cambio, un inicio de la revolución industrial, y en ese sentido también era muy similar, decía, a los filósofos que vinieron después, a los filósofos contemporáneos, y a la forma un poco de vida y de pensamiento que sucede con los jóvenes. Es como que, bueno, ¿y ahora para qué? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Una base un poco del punk, por ejemplo. El Estado te traiciona, como que las formas y los modelos de verdad social y moral no son reales, es decir, hay como esta ira contra esto que se supone que es la base de todo, que no funciona, o sea, que no termina de arrancar. Y claro, él también leyendo filósofos como más pesados, digamos, que le llevaron como hacia un territorio más personal, más realista, pues cambió su forma de ver y de entender el mundo, y esta forma taciturna que ya venía arrastrando como que se volcó del todo hacia la filosofía y hasta esta cuestión de la filosofía de la redención. Y por eso digo que esto es arriesgado, porque no acabo de conocerle a esta persona, escuché muy poquito, escuché varias como conferencias y cosas sobre él y sobre cómo él es el inicio de su filosofía, y tiene que ver con el suicidio, y para él estamos todos aquí, la vida es como que sucede después de que Dios se suicida, y entonces todo sucede, o sea, estamos como en ese constante deseo, el constante deseo de la naturaleza es desaparecer para volver a la nada, así como pues de alguna forma lo hizo Dios al suicidarse. Entonces es bien interesante su forma de entender el mundo, y claro, se me hace arriesgado porque no sabría explicar cómo va después de esta parte de su filosofía, pero se me hizo muy interesante porque es como dos personajes que están muy ahí, o sea, tanto él como Shinji con su vida trágica y su forma también, que después de todas estas cosas y la presión que le ejerce el mundo, es obligado a ver el mundo de otra manera, que le permite tener una redención en su forma de pensar, en su forma de entender. Al menos en esta parte final, ¿no?, en la que se concluye este pedacito, en el que dice, bueno, tal vez está bien que esté aquí y que solo sea. Claro. Bueno, y si es un tema complejo, no sabría yo qué decirte porque es un autor que realmente no conozco, entonces no puedo ni abogar a favor ni abogar en contra. Ajá. La idea de que la naturaleza va hacia la nada me gusta, o sea, en principio así suelta y como por encima, me parece interesante.
Ahora bien, no sé si la comparto del todo. Te digo, dicho así, no sé qué mucho puedo hablar, porque no lo conozco. Sí, yo igual. Entonces es difícil. Ajá. En principio lo que diría es que me gusta la idea, pero siento que hay que matizarla mucho. Sí. Por ejemplo, directamente me viene Nietzsche, ¿no? Como con la idea de Dios ha muerto. Pero claro, matizando a Nietzsche, tal vez desde mi perspectiva personal, nos habla de una desconexión con la parte esotérica individual y una desconexión con la espiritualidad del ser humano, más que en sí objetivamente que Dios haya muerto, sino Dios ha muerto porque ya nadie cree realmente en Dios. O sea, la creencia se volvió industria y a la industria le interesa el control y el poder. Y en ese sentido estás matando a Dios. Ahora, que Dios se suicide buscando el vacío se me hace una forma muy bonita y poética de entender como este existencialismo absurdo en el que no hay realmente ninguna respuesta clara y que te da lo que te da. Es una idea compleja porque si piensas que Dios se mata y Dios es como el inicio del todo, de alguna forma Él tiene un límite hasta para morir. Porque no podría morir por completo si eres el inicio de las cosas. El inicio de todo. Y de su muerte nacen otras cosas, como nosotros. Pero ¿cómo muere? O sea, él decía que es como que nosotros somos esta forma de la muerte de Dios, somos como los cadáveres de Dios. En su muerte nacimos nosotros. Bueno, es muy interesante. Ajá. Sí, me gusta la idea. Sí, y justo en esta cosa de cuántas visiones puede tener como esta cuestión de la redención, me encontré con otro autor completamente desconocido, que igual esto es como lanzar un montón de cosas, pero es que me produjo mucha fascinación porque son autores que uno desconoce y que me parece que tienen formas muy interesantes de tratar estos temas. Y que está bien, porque a fin de cuentas nos pueden llevar justamente a conocerlos. Después de esto, yo seguramente voy a leerme un poco de Philip Mainlander. Está el audiolibro. Ah, mira tú. Ajá. Puedo escuchar ahí un ratito. Ajá. Porque claro, es justo lo que varias de las personas que he escuchado que decían, son autores que otros autores, como por ejemplo Nietzsche, conocía, pero no es como que se volvieron completamente populares por un montón de cosas, entre ellas la muerte temprana. Entonces, claro. Y es que manteniendo las distancias un poco de lo que hablamos en el capítulo. ¿De quién? De las músicas, el grupo de... Ah, sí, en algún momento también pensé en ellas, en la filosofía del mundo. La filosofía del mundo. De las Shags, ajá. De las Shags, ajá. Claro, son esta gente que está como corriendo por detrás de todas las líneas principales. Entonces, claro, la base como de la filosofía de él es Schopenhauer y... Me imaginé, sí, Schopenhauer. Ajá. Y claro, él cuando leyó sus cosas fue que tuvo este cambio en su poesía, en su forma de pensar y de ver el mundo. Y lo interesante era que Schopenhauer no estaba a favor del suicidio. Claro. O sea, él decía que pues es como un acto de... No recuerdo, como de pereza o así. Yo no sé, he escuchado mucho de Schopenhauer. Ajá. Y de la sensación popular que se tiene de él como un hombre bastante parco y despegado. Para mí es completamente lo contrario, era tan amante de la vida que estaba completamente inconforme. Y eso es justo lo que decía, ajá, es como que amas tanto la vida que la cuestión es como buscar aquí la salida, la forma. Porque si nos conformamos con esta basura de vida que vivimos, entonces ¿qué podemos esperar luego? Ajá. Y que claro, aún el dolor, todas las experiencias que estás viviendo
son parte fundamental de toda esta experiencia. Claro. Entonces, claro, el suicidio sería como un acto de renuncia a todas estas posibilidades que te da la misma vida. Él, por su parte, entendió pues una cuestión muy diferente. Que, claro, es algo que decían, todo siempre está matizado, es decir, el ser filosófico, al igual que el ser artístico, el ser político, el ser legal, está matizado por su carga de persona, de historia, decisiones. Y como decían, claro, hasta ese día pudo haber sido que la novia le votó y dijo al diablo. Porque claro, imagínate, se supone que cuentan la leyenda, ¿no? De que él, Philip, recibió sus libros, abrió la caja de libros donde publicó este texto, les hizo pila y con eso se subió y se ahorcó. Pero es como una forma poética de decir las cosas. Pero es interesante porque generas este mito alrededor de este personaje y su idea como apologética, digamos, de la muerte y del suicidio, que creo que es interesante ahí como pensar esto, porque es justo lo que escuchaba, ¿no? Alrededor como de estas cuestiones filosóficas, es que la importancia de la filosofía es que te da la oportunidad de pensar las cosas oscuras de la vida, entre ellas pues el suicidio, es decir, como el terminar con tu vida, desde el ángulo que tú quieras planteártelo. Y claro, es lo que hacen muchos de estos filósofos, es enfrentar todas esas cosas oscuras, qué es la verdad, qué es la moral, qué es desde todas las formas posibles. Cosas que tal vez de este mundo, y sobre todo ahora que te obliga, sea feliz, sea productivo, manténgase lo mejor posible, no te permiten, es como que ponen como un blur sobre estas cosas para que tú no las veas, que de hecho es lo que hacen con muchas palabras. Cuestiones como estas sobre el suicidio, que a la gente tiene que obligarse a decir desvivir o ponerle subterfugios. Exacto, no puedes palabra, ya ni siquiera decir las cosas como son. Porque se supone que incitas a que la gente cometa estos actos. Es una locura. El nivel de control que existe de las entidades de poder y del que ni siquiera somos conscientes me parece una barbaridad. Y ni siquiera porque... ¿Cómo decirte? Ni siquiera porque la gente no lo entienda, porque la gente va a buscar el recurso, como tú dices, va a usar desvivir, va a buscar el recurso de seguir diciendo lo mismo. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué estás haciendo tú? Estás lavando, estás tapando, poniendo una capa más de... Es blanqueo, ni siquiera es lavar. Blanqueo. Esta es una cuestión terrible. Ajá, porque claro, al final... ¿Qué es lo que hizo? Como decíamos, la religión al inicio, es de echarle, por ejemplo, tanto misterio y tanta negatividad al tema sexual, por ejemplo, que se volvió una cosa tabú, una cosa oscura, que eso solo degeneró en que la gente se vuelva perversa porque no puede hablar las cosas explícitamente, que es lo que decíamos. Bueno, si fuera una relación en la que tú decides... quiero vivir con 3 personas y estar con las 3 personas y tú hablas con esas otras 2 personas y quedan en eso y se convierte en algo normal y no pasa nada, pero la religión hizo que haya esto, no, deben ser 2 personas. Exacto. Y no hay más, no puedes hablar de 3 porque si hablas de 3 ya estamos haciendo algo perverso. Entonces, ¿qué pasó? La gente comenzó a engañar y generaste un montón de sufrimiento alrededor de algo que simplemente visibilizándolo, hablándolo, se puede convertir en una cosa completamente distinta. Y es que ni siquiera es que solamente te lo digan, porque bueno, te lo pueden decir. Y dar una opinión o una crítica es completamente aceptable. Claro. Es completamente razonable, más bien. Pues todos tenemos esa capacidad. Ahora, no es solo una opinión y una crítica, es un juicio de valor. Están dándote a ti un motivo para no hacer lo que tú estás haciendo. O sea, o lo que te gustaría hacer. Va más allá, o sea, trasciende de la opinión al control, básicamente, a no permitirte, pero tú decides no permitirlo. O sea, ¿sí me entiendes? Es un control mental. Sí. Claro, no lo hacemos es por el bien de los demás. Es por tu bien, yo lo hago por tu bien. Ajá. Y en cuestiones de redes se vuelve esta cosa de que es por el bien comunitario de todas las personas que usan las redes. Vamos a poner estas cosas así como veladas, que nadie diga esto, que nadie se ponga en estas posturas.
Y por el contrario, lo que está sucediendo es que hay unas formas muy autoritarias que están volviendo a nacer desde esa lógica. No importa las palabras, Sí, no importa no. como el sentido, importa que se entendió que el autoritarismo es lo que vale. Y entonces, en medio de toda esta cuestión de la redención, ¿cómo puedes redimirte si es que hay una sola lógica tan cerrada y tan estrecha? Si al final lo que necesitas para redimirte es equivocarte, aceptar que te equivocaste, o que algo pasó, que algo no funcionó, que algo no se siente bien, soltar esa marcha y volver a empezar. Que era algo de lo que conversábamos la otra vez en relación a la inteligencia artificial y a la evolución o el camino al que parecería querer dirigirse la sociedad. Ujú. Es a un mundo sin error, a un mundo donde no exista falla, Ujú. ¿no? Buscando la perfección. Qué idea tan absurda y tan Ujú. ridícula. Pensar que existe algo perfecto y no darse cuenta que estar vivos es un milagro. Y tal vez lo más cercano que se puede llegar a la perfección es el milagro en sí. Ujú. Es solamente el ser. Y el ser es complejo, no puede ser perfecto. Siempre vamos a estar equivocándonos, contradiciéndonos, y eso está bien. Y claro, en esta búsqueda de la perfección, yo creo que se hacen cosas como mucho más negativas, como esto de irle a la gente diciendo no menciones esta cosa, o no hables así, o no te comportes así. O esto, como decirle a una persona que tal vez tiene estas ideas, como la de Philip, Dios mío, Mainlander. No, es que lo que tú tienes es una depresión severa y te vamos a dar cualquier clase de fármacos hasta que tu depresión se cure. Pero un momento, es decir, puedes tener un caso de depresión y unas cosas que debas como buscar una solución, pero eso no significa que debas dejar de filosofar, o que tu filosofía no deba tener esta carga tal vez tan oscura y taciturna que tiene, porque es algo válido de los seres humanos, es una parte también de nosotros, y es donde la filosofía nos permite entrar. A veces, o sea, como con la razón más estructurada, como han hecho otros, pero ya tal vez también con estos nuevos filósofos ir desenvolviendo y entendiendo esto como una parte humana que está implicada en un montón de cosas, que es cercana a todos y que todos podemos desarrollar en cualquier medida y en cualquier instancia de nuestra vida. Es decir, un niño con su forma de entender el mundo tiene una filosofía de la vida. Y de alguna manera eso es lo que dice también el audio. Y todo el mundo te va influenciando y te va haciendo creer y sentir cosas hasta el punto en el que tú también distorsionas lo que tú crees y ves. Entonces la filosofía te ayuda como de cada etapa de tu vida a ir entendiendo, a abrir los ojos y ver lo que pasa en esa circunstancia. Y hay cosas muy oscuras y hay cosas muy luminosas, pero todas se deben ver. Y es que en gran medida nuestra capacidad sensitiva, cognitiva, nos permite llegar a cuestionamientos tan profundos y a verdades y a respuestas que no tienen que estar directamente ligadas con lo social, sino que pueden encontrarse en nuestro ser individual. Uh-huh. Y claro, yo he pensado siempre que todos en este mundo somos filósofos. Lo que no somos es académicos, uh-huh, pero filósofos somos todos. Y todos tenemos una ética marcada o en construcción que nos permite guiarnos por la vida, porque si no, uh-huh, ¿qué seríamos? ¿Robots? Sí. Es difícil. Se me hace interesante esto que dices de que la filosofía permite redimirse y permite dar redención también, uh-huh, a la gente, al ser de a pie. Uh-huh. Porque es verdad, la redención no te la va a dar alguien más. Ese perdón te lo das tú mismo. Y ese encuentro con la profundidad, con la luz y con la oscuridad es
es un camino que debes hacer tú. Efectivamente. Y bueno, entre estas otras cosas del otro filósofo que encontré, claro, yo sé que lo que digo es completamente impreciso porque no pertenezco a la rama de la filosofía y como en todo, la gente que está dentro de la rama y que es experta puede saber hasta qué márgenes se puede expandir la cuestión filosófica. Es decir, que yo decir que los niños tienen una filosofía quizás es demasiado arriesgado, porque quizás para esto pues hay un montón de requerimientos que debes cumplir, es decir, debes tener como una noción o conciencia de lógica, etcétera, etcétera. Yo sé, o sea, yo entiendo que es muy arriesgado todo lo que digo, pero de alguna manera lo que me interesó y lo que me fascinó es que a través de un montón de circunstancias, solo por poner el tema de la redención, puedes expandir un montón. O sea, yo expandí un montón mi conocimiento en varios segundos y pues abogo a eso, ¿no? A que puedes expandir tu conocimiento en cualquier instancia de tu existencia y la filosofía siempre es un arma por la que puedes entrar desde cualquier forma. A veces justo esta cosa como cadenas de filósofos y toda que debes saber la filosofía de quién porque es la que regía y le ayuda a ni sé quién, te complica, pero muchas veces es necesario complicarse un poco, sentarse un rato, escuchar esto, tratar de entender porque algo vas a sacar de ahí. Y pues entonces el otro que encontré es Franz Rosenzweig, y su libro se llama La estrella de la redención. Y se me hizo interesante que al menos una cosa de lo que... Su idea es cambiar, como ya no centrarse en que la filosofía es de esta secuencia desde los griegos, pasando como por los otros filósofos un poco más modernos, sino es como cambiar hacia una lógica o verla desde el punto del judeocristianismo, él es judío. Entonces es como centrar en esta lógica y tomar como todo lo que envuelve a la religión y desde ahí partir y hacer otro pensamiento de las cosas. Entonces, claro, él justamente dice que para generar esta cuestión de la redención se requiere tiempo, porque es la única forma de que puedas visualizar todo lo que pasa. Y lo que sucede es que muchos filósofos y pues todos también a veces da problemas, queremos la respuesta inmediata. Es decir, ahora no sé qué pasa con mi vida, necesito saber ya qué hacer con mi vida. Y en eso te complicas y te enredas y sufres porque pues no tienes en este instante esa posibilidad. Requieres del tiempo para poder entender las circunstancias y tú ponerte en una posición distinta y reaccionar al respecto con una forma un poco más pensada. Entonces, claro, se me hacía muy interesante. Y también se me hizo muy interesante que para cuando este libro no lo publicó, o sea, esta parte de su libro no lo publicó con otros libros, la dejó afuera. Y dicen que hizo esto porque para el punto en el que sus libros ya habían salido y todo estaba ya como editado, él ya no se sentía de la misma forma. Y él ya había, ¿no? Porque claro, al final él dice, su filosofía es muy práctica, la idea no es como, bueno, ya me senté, ya pensé, y ahora vayamos a la acción. Que yo creo que para mí esa es la consecuencia final y cuando pules ya una filosofía es que la hagas vida. Entonces digamos que él hizo esto y él ya estaba en otras cosas. Aparte tenía una enfermedad como fulminante que también le mató a una temprana edad. Entonces cuando todo su libro ya estaba, él ya estaba en otras cosas, él ya estaba en la acción. Y quizás por eso sintió que estas palabras ya no le representaban porque él ya había continuado su camino. Entonces aparte se me hizo bien interesante además, como al final sí es eso, creo yo, es esta cosa de construir algo pero no aferrarnos, que es un signo de tal vez de los occidentales, es aferrarnos muchísimo a las todo cosas, lo que se pueda, todo. Y más bien apilar, es como apilar, es decir, ya aprendí esto, le sumo esto otro, y si te dijeran que lo sueltes te da mucho terror. Es difícil. Por eso tal vez tenemos tanto miedo como decía alguna vez, como escuché alguna vez, que por eso ahora todas las películas son universos, porque tenemos miedo de soltar una idea, no queremos soltar, preferimos seguir. Es que te vuelve parte de algo también, ¿no? Te vuelve parte de algo y te evita concluir, que es algo a lo que tal vez estamos temiéndole.
y que también nos produce el temor por la naturaleza, es que venga un desastre y acabe con la forma de vida que me ha costado tanto, la casa, etcétera, etcétera. Claro, le he dedicado tanto tiempo a esto. Y tanto esfuerzo y tanta parte. Que y no te puedo solo soltar. Que esto te representa. Exacto. Es mi identidad. Ajá, pero no necesariamente, porque todos estamos cambiando todo el tiempo. Entonces nos cuesta mucho como occidentales esta cosa de soltar y de decir, bueno, está bien, hasta aquí viví esta vida. Tal vez hubieron muchas cosas muy buenas, pero otras que no me gustaron, vamos, avancemos de otra forma. Sí, es bien interesante. Uh-huh. Me gusta mucho esa idea. Es complejo porque no es fácil asimilarlo, es fácil decirlo. Sí. Pero ajá, llevarlo a la práctica es bastante complejo. Sí, por supuesto. Entonces, qué difícil. Por eso ajá, parte de lo que decía al inicio es que la redención la estamos buscando constantemente, porque toda esta serie de demonios, que si quieres lo que tú hablabas, puede estar muy ligado a la soberbia o al orgullo. Uh-huh. Es un demonio que está ahí, con el que estamos cargando constantemente, que es difícil de aceptar también. Nadie te va a decir, sí, yo soy soberbio o yo soy orgulloso, porque lo que buscas siempre es ser un ser de luz, ¿no? Claro. Buscas la perfección, como dijimos antes. Cuando, por más que no lo quieras aceptar, todos estamos llenos de demonios y tenemos así como somos seres de luz, también somos seres de oscuridad. Sí. Uh-huh. Y no querer verlo, al único que perjudica es a ti mismo. Y así mismo a la sociedad, es decir, no le haces ningún bien. Medida, claro. Ajá, no le haces ningún bien, que era una discusión ahí filosófica. ¿Por qué le ayudarías a una persona a cruzar la calle? Porque tú dices, los otros me ven y dicen, mira qué buen ser humano, uh-huh, y entonces tú te sientes bien. Pero si no le hicieras cruzar la calle porque dicen, luego tú te sentirías mal y dirías, culpable. ¿Por qué no le hice cruzar la calle? Claro. Y entonces, claro, es como que un punto en el que no hay salvación. Ahí me pareció un poco perdido, porque es como, lo hago porque los otros me feliciten y cuando no lo hago me da culpa. Pero la verdad es que también hay actos sinceros. Muchas veces haces las cosas de forma muy sincera, sin explicación, solo lo haces porque así se siente. Sí. Supongo que el momento de iluminación será aquel en el que no cuestiones tus actos desde ningún lugar, sino solo seas capaz de fluir, sí, con el mundo, con lo que te rodea y ya. Supongo que sí. No sé si eso es posible. Supongo que en gran medida todos lo buscamos, porque estamos constantemente intentando trascender, uh-huh, desde el lugar desde cualquier lugar, ¿no? Desde tu lugar personal lo estás intentando hacer siempre. Pero es muy difícil. Es muy difícil y yo creo que es por esto que decía, porque estamos cargados de demonios. Sí, y también, bueno, yo lo diría más porque se me vino otra cosa, que como digo, todo es una bola de cosas, así sí, que tal vez inconexas, que se me vino esta historia del príncipe y del mendigo, y digo esto porque tal vez a veces estamos muy encerrados en nosotros y en nuestra vida, una vez más, porque tu ambiente te influencia y tú eres de una forma y no te das cuenta hasta que cambias completamente de condición, que es esta historia, uh-huh, de estos dos gemelos que se cambian y que se ha hecho de 1000 formas y películas. Pero bueno, al final la idea es esta, ¿no? Te pones tanto en los zapatos de la otra persona que eres capaz de entender el mundo de una manera distinta. Y entonces, claro, cuando el príncipe deja de ser mendigo y regresa a ser rey, trata con una completa forma distinta a sus súbditos, claro, hace otras leyes, es decir, cambia completamente las circunstancias. Se redime de alguna forma. Hay una redención porque hizo un camino, pero no sucedió de la noche a la mañana, sino que tuvo que vivir esta otra vida en la que al principio tenía un montón de incomodidades, o sea, es todo este proceso de confusión de instalarte en otra lógica. Y eso le permitió pues ser una persona al final mucho más rica en su sabiduría. Y es que bien dices,
La redención es un camino más que un fin. Y está en cada uno de nosotros saberlo caminar y saber enfrentarnos a la cantidad de obstáculos que nos pone, si quieres decirlo así, que nos pone la vida, o que somos capaces de ver desde nuestra perspectiva. Y hay un poemita de San Juan de la Cruz, un gran asceta, que desde la teología buscaba resignificar el sentido de su propia vida. Y tiene un poema que es muy bonito, que se llama Noche Oscura. En una noche oscura, con ansias, en amores inflada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo, y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Quizás el sufrimiento y el amor tienen una capacidad de redención que los hombres han olvidado, o al menos descuidado. Martin Luther King. Hablando de redención, no podemos escapar del hecho que es parte de la propaganda cristiana. Parte fundamental de lo que se nos vende esta franquicia religiosa es que Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Pero aún a él le tomó 33 años convertirse en un líder sobresaliente, en un hombre de palabras y actitud atractiva, en una persona segura que moriría por la verdad que había decidido defender. Se requiere tiempo y esfuerzo para perfeccionar una filosofía de vida, para aprender del mundo, de la historia, de los sueños, del amor, de la desesperanza, de la naturaleza humana tan cambiante, hasta llegar a concretar todo aquello en una manera de ver el mundo, entregársela a los demás y, por supuesto, vivirla. Pero vivirla bien, sino para qué tomarse la molestia. Y ya que se ha vivido de aquella forma, con toda su verdad, soltarla. Disfrutar la muerte, la caída, la angustia, el entierro
y como una cigarra salir con dificultad del calor de la tierra a reencontrarnos con el mundo, sentir la vida como es y comenzar una vez más. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Las melodías que acompañan el programa pertenecen al disco Inmortales del ensamble de cámara Intempore. La versión y los arreglos fueron hechos por Leonardo Cárdenas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como El Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por la radio de Paraíso Modular. La cantante Barbara Streisand dijo una vez: "No creo que en esos años cuando criaba a mi hijo hubiera podido hacer más. Hice lo mejor que pude. Yo también estaba creciendo como madre y como persona". En honor a las madres y a su día, estaremos hablando de ellas en el próximo programa. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.